Con 8 meses de embarazo, fue al hospital para la ecografía, pero sorprendió a su marido sujetando la mano de su amante embarazada, y lo que el médico reveló después destruyó su mundo. El pitido agudo y constante de la máquina de ultrasonido era la banda sonora de la felicidad de Clara. Con 8 meses de gestación, cada visita al hospital era un recordatorio de que la vida que llevaba estaba casi lista para el mundo. El médico sonrió, señalando el pequeño punto palpitante en la pantalla. Tu niño está fuerte, Clara. Pulmones perfectos, corazón latiendo como un tambor. Ella le devolvió la sonrisa. Una sonrisa que iluminaba su rostro cansado pero radiante. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, un gesto de protección y amor infinito. En ese momento, nada más importaba. Ella y su hijo, una unidad perfecta. Al salir del consultorio, sosteniendo las imágenes del ultrasonido como si fueran un trofeo, le envió un mensaje a su marido. Marcos, nuestro campeón está genial. No puedo esperar para enseñártelo. Te amo. Su respuesta no llegó, pero a ella no le importó. Debía estar ocupado en el trabajo, cerrando otro de esos importantes negocios que lo consumían últimamente. Ella caminó por el pasillo blanco y estéril del hospital, sintiendo una paz que no experimentaba en semanas. La ansiedad, las noches sin dormir, todo se disipaba ante la certeza de que su bebé estaba bien. Fue entonces, al girar en el pasillo principal hacia la salida, cuando su mundo dejó de girar y se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Allí estaba él, Marcos, no con un cliente, no en una reunión. Estaba allí, en el mismo hospital, pero su atención no era para ella. Él sostenía la mano de otra mujer, una rubia alta y delgada, cuyo rostro estaba contorsionado en una máscara de dolor y preocupación. Y el detalle que hizo que el aire le faltara a Clara fue el vientre prominente de la mujer, casi tan grande como el suyo. El aire desapareció de sus pulmones. Sus piernas cedieron. Las fotos del ultrasonido golpearon el suelo con un clac seco, y ella no pudo agacharse a recogerlas. Si alguien alguna vez dudó de su fuerza, suscríbase. Porque a veces, la valentía de una mujer sola es lo que más necesita ver el mundo. La escena parecía una pesadilla surrealista. Marcos, el hombre con quien había construido una vida, el padre del hijo que llevaba, estaba allí, apoyando a otra embarazada. Por un instante, la mente de Clara buscó una explicación lógica. ¿Una hermana? ¿Una prima? ¿Una compañera de trabajo sintiéndose mal? Pero la forma en que él miraba a la mujer, la intimidad en su toque, la manera en que le susurraba palabras de consuelo al oído, destruyó cualquier esperanza de un malentendido. Esa era la mirada que solía darle a ella. Esa era la mano que debería estar sosteniendo la suya. La sangre de Clara se congeló, y luego hirvió, una oleada de náuseas y furia subiendo por su garganta. Dio un paso adelante, luego otro, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio que se había formado en su cabeza. Marcos, llamó. La voz, un hilo tembloroso que apenas reconoció como suya. Él se giró, y el pánico que inundó su rostro fue la confirmación final. Sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de sus mejillas. Parecía un animal atrapado, mirando de ella a la otra mujer, sin saber a dónde correr. La amante, a su vez, no mostró sorpresa. Por el contrario, un brillo de desafío y triunfo pasó por sus ojos. Se aferró con más fuerza al brazo de Marcos, como si reclamara su posesión. ¿Quién es esta?, preguntó la rubia, la voz alta y estridente, atrayendo la atención de enfermeras y otros pacientes que pasaban. La humillación comenzó a instalarse, una mancha roja y caliente subiendo por el cuello de Clara. Ella era la esposa.
Ella era la que llevaba al heredero legítimo, y allí estaba ella, siendo tratada como una intrusa. Clara, yo puedo explicar, tartamudeó Marcos, soltando el brazo de la otra mujer como si quemara. Pero era demasiado tarde. La amante dio un paso al frente, interponiéndose entre Clara y Marcos, una barrera humana y desafiante. ¿Explicar qué, mi amor?, dijo ella, mirando a Marcos, con una dulzura venenosa, antes de volverse hacia Clara con una sonrisa de burla. ¿Va a explicar que yo también estoy embarazada de él? ¿Que nuestro hijo necesita atención ahora? Estoy con contracciones, querida, así que, si no te importa, apártate. La palabra querida fue dicha con tanto desprecio que cortó el aire. Cada mirada curiosa en el pasillo parecía un cuchillo clavándose en la piel de Clara. Ella miró a Marcos, esperando, implorando con los ojos para que dijera algo, para que lo negara, para que la defendiera. Pero él permaneció en silencio, paralizado por la culpa y la cobardía. Su silencio fue la respuesta más fuerte y dolorosa de todas. La amante, sintiendo la victoria, la presionó aún más. «¡Atención! Necesito atención prioritaria», gritó a la recepcionista, que miraba la escena con la boca abierta. «El padre de mi hijo está aquí, y su esposa está armando un escándalo. Esto no puede esperar». Todos los ojos en el pasillo. Una enfermera susurró, otra desvió la mirada. Clara era solo la esposa ahora, y nadie se movió para ayudarla. Sintió un pinchazo agudo en el vientre, un espasmo de dolor que no era físico, sino emocional. Un dolor tan profundo que parecía desgarrarla por dentro. El mundo a su alrededor comenzó a girar, las voces se convirtieron en un zumbido distante. Vio, como en cámara lenta, a Marcos dudar por un segundo, su mirada dividida entre la obligación y el pánico, antes de finalmente hacer su elección. Se dio la espalda a Clara y acompañó a la amante hacia la recepción, dejando a su esposa de 8 meses sola en medio del pasillo, con las imágenes de su hijo esparcidas a sus pies. El pasillo del hospital, antes un lugar de paz y expectativa, se transformó en un escenario de su humillación. Cada rostro que se giraba para mirarla, cada susurro que moría cuando se encontraba con un par de ojos curiosos, era un clavo más en su ataúd emocional. Clara permaneció inmóvil, el cuerpo petrificado, mientras observaba la silueta de Marcos desaparecer junto a la de la otra mujer, engullidos por la burocracia de la recepción. Él no miró hacia atrás, ni una sola vez. Aquel simple acto de omisión fue más cruel que cualquier grito o acusación. Significaba que, en ese momento, ella se había vuelto invisible para él. El hombre que juró amarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, la estaba abandonando en el lugar que más simbolizaba la unión de los dos, el lugar donde se monitorizaba la salud de su hijo. Las imágenes del ultrasonido en el suelo parecían burlarse de ella, pequeños cuadrados de papel térmico mostrando un futuro que acababa de ser robado. Con un esfuerzo que pareció drenar toda su energía restante, Clara se agachó, el peso del vientre haciendo el movimiento lento y doloroso. Sus manos temblaban mientras recogía cada una de las fotos, sus dedos rozando el suelo frío e impersonal. Una enfermera mayor, de rostro bondadoso y marcado por la experiencia, se acercó en silencio y la ayudó a recoger la última imagen, que se había deslizado debajo de una silla. «¿Estás bien, querida?», preguntó la mujer, la voz baja y llena de una compasión que Clara no esperaba. Clara solo sacudió la cabeza, incapaz de formular una palabra. Las lágrimas que contenía con tanta fuerza finalmente rompieron la barrera, escurriendo cálidas y silenciosas por su rostro. La enfermera la guió hasta una silla vacía, lejos de las miradas más directas, y le entregó un vaso de agua. «Respira hondo»,
Piensa en el bebé, aconsejó. La mención del bebé fue como un ancla en medio de la tormenta. Sí, el bebé. Él era real. Él la necesitaba. Esa verdad simple y poderosa le impidió desmoronarse por completo. Mientras intentaba controlar la respiración, la mente de Clara comenzó a rebobinar los últimos meses, buscando señales, pistas que había ignorado. Los viajes de negocios de última hora, las noches en que Marcos llegaba tarde, oliendo a un alcohol que no era el del bar que solían frecuentar. La sutil distancia que se había instalado entre ellos, un abismo que ella había atribuido al estrés del trabajo de él y a su propia ansiedad con el embarazo. Recordaba una noche, hacía unos 2 meses, cuando despertó de madrugada y él no estaba en la cama. Lo encontró en la sala de estar, sentado en la oscuridad, solo la luz del celular iluminando su rostro tenso. Cuando preguntó qué pasaba, él solo dijo, preocupaciones con el trabajo, y la mandó de vuelta a la cama, diciendo que ella necesitaba descansar. Ella obedeció, confiando en él, creyendo en la fachada que él había construido con tanto cuidado. Qué tonta había sido. Cada mentira, cada excusa ahora encajaba en un rompecabezas horrendo. La amante, como la otra mujer se había autodenominado, no era un error reciente. Ese vientre, casi del mismo tamaño que el suyo, era la prueba de una traición larga, calculada y paralela. Él no solo la traicionó, él construyó otra vida, una vida espejada con otra mujer. La náusea volvió con fuerza total. No era solo el corazón roto, era la sensación de haber vivido una farsa, de haber compartido sus sueños más íntimos con un extraño. La imagen de él, sosteniendo la mano de la otra mujer, susurrándole al oído, estaba grabada a fuego en su mente. Era una intimidad que él no demostraba con ella desde hacía mucho tiempo. La rabia comenzó a sustituir al dolor, una furia fría y cortante que le dio una claridad inesperada. Se levantó, agradeció a la enfermera con un asentimiento de cabeza y caminó de vuelta a la recepción. No para confrontar, no para gritar, sino para observar. Necesitaba ver hasta dónde llegaría la cobardía de Marcos. Escondida detrás de un pilar, vio la escena desarrollarse. La amante, cuyo nombre descubrió que era Vanessa, estaba sentada en una silla de ruedas, una performance dramática de fragilidad. Marcos estaba a su lado, pasándole la mano por el cabello, el rostro una máscara de preocupación forzada. Él rellenaba formularios, hablaba con las enfermeras, con una urgencia que rara vez usaba para las necesidades de Clara. Él era el marido devoto, el padre preocupado, pero para la mujer equivocada. La humillación quemaba, pero ahora era diferente. Era un combustible. Clara observó cada gesto, cada palabra intercambiada, memorizando la dinámica entre ellos. Vanessa era la agresora, la reina del drama, mientras Marcos era el peón pasivo, claramente aterrorizado, pero eligiendo el camino de menor resistencia inmediata. Él la vio. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de ella por encima del hombro de Vanessa. Había una apelación silenciosa en su mirada, una súplica de comprensión que era tan ultrajante que Clara casi se ríe. ¿Comprensión? Él quería comprensión mientras su esposa embarazada presenciaba el teatro de su doble vida. Ella sostuvo su mirada, dejando que él viera no el dolor, sino el hielo que ahora se formaba en sus ojos. Ella no desvió la mirada hasta que él, incómodo y culpable, lo hizo primero. En ese momento, la dinámica de poder cambió. Ella ya no era la víctima paralizada, era la testigo. Una enfermera llamó el nombre de Vanessa y Marcos empujó la silla de ruedas por un pasillo hacia el ala de maternidad.
La misma ala donde Clara tenía sus consultas. La misma ala donde planeaba dar a luz a su hijo. La ironía era tan cruel que rozaba el absurdo. Dejada sola nuevamente, Clara sintió un pinchazo agudo y real en la parte inferior del abdomen. Esta vez no era emocional, era físico, un calambre fuerte que la hizo jadear y apoyarse en la pared. Otro vino enseguida, más intenso. El estrés, el shock, la adrenalina de la rabia, todo estaba pasando factura. Miró sus propias manos y vio que temblaban incontrolablemente. El pánico comenzó a burbujear nuevamente, pero esta vez era diferente. No era sobre la traición, era sobre su hijo. Estaba entrando en labor de parto, sola, en medio del hospital, donde su marido la había abandonado por otra mujer. La contracción vino tan fuerte que se mordió el labio hasta sentir sabor a sangre. Ninguna mano para sujetar, ningún respiro para escuchar, solo ella y el dolor. El hombre que debería estar a su lado estaba, quizás, a pocos metros de distancia, en la habitación de al lado, confortando a la mujer que había destruido sus vidas. El dolor vino de nuevo, más fuerte, robándole el aliento. Se arrastró hasta la recepción, la misma donde minutos antes Vanessa había montado su espectáculo. Yo creo que estoy de parto, logró decir, la voz débil. La recepcionista, la misma que presenció su humillación, ahora la miraba con una mezcla de pena y profesionalismo. En minutos, Clara estaba en una silla de ruedas, siendo llevada en la dirección opuesta a la que Marcos había ido. Un nuevo miedo la dominó, el miedo a dar a luz, sola, el miedo a que su hijo llegara a un mundo ya roto. Mientras era llevada, cogió el celular. Sus dedos se posaron sobre el nombre de Marcos. Por un segundo, el instinto, el hábito de años de pareja casi la hizo llamar. Pero entonces, la imagen de él dándole la espalda volvió con fuerza total. Borró su nombre y marcó otro número. Un número que no marcaba hacía meses. Alex, dijo ella cuando la voz masculina y tranquila atendió. Soy yo, Clara. Te necesito. La voz al otro lado de la línea era una isla de calma en su océano de caos. Clara, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Alex, su antiguo compañero de trabajo, el único que la trataba con un respeto que iba más allá de la cordialidad profesional. Él había dejado la empresa hacía casi un año, pero la amistad, aunque distante, permanecía. Él era lo opuesto a Marcos. Ponderado, observador, un hombre cuya fuerza no venía de la arrogancia, sino de una integridad silenciosa. Estoy en el hospital. El bebé está viniendo, logró decir entre una contracción y otra, el dolor haciendo las palabras cortas y jadeantes. No hubo vacilación en su respuesta. ¿Qué hospital? Estoy en camino. Ella dio la dirección y la llamada terminó. La simple certeza de que alguien venía por ella, alguien que no era Marcos, fue un bálsamo para su alma herida. No era sobre romance o sustitución. Era sobre humanidad. Era sobre no estar completamente sola en el momento más vulnerable de su vida. Las enfermeras la instalaron en una sala de parto, un espacio que debería estar lleno de la feliz expectativa de una pareja. En cambio, las paredes blancas parecían resonar su soledad. Cada procedimiento, cada pregunta sobre su historial médico era una puñalada. ¿Dónde está el padre?, preguntó una enfermera joven y bien intencionada mientras ajustaba el monitor fetal en su vientre. Clara tragó saliva, el nudo en su garganta casi la asfixiando. Él no pudo venir, mintió ella,
la excusa sonando débil incluso para sus propios oídos. La vergüenza era una compañera constante, sentada en la esquina de la habitación, observándola. Se preguntaba dónde estaría Marcos en ese preciso momento. ¿Estaría en la habitación de al lado? ¿Estaría sujetando la mano de Vanessa, susurrando las mismas palabras de aliento que le había prometido a ella? La tortura de ese pensamiento era casi peor que el dolor físico de las contracciones, que aumentaban en frecuencia e intensidad. El sonido del corazón de su hijo, amplificado por el monitor, era su único consuelo. Un ritmo constante y fuerte que le recordaba por lo que estaba luchando. El tiempo se arrastraba. Cada minuto era una eternidad de dolor y soledad. Ella cerraba los ojos y veía el rostro de Marcos. No el rostro amoroso de sus recuerdos, sino el rostro pálido y cobarde que la miró en el pasillo. Veía la sonrisa triunfante de Vanessa. La humillación, la traición, el dolor. Todo se mezclaba en un cóctel tóxico que ella intentó ignorar, concentrándose en las técnicas de respiración que había aprendido en las clases de preparación al parto. Clases a las que había asistido con Marcos, donde rieron e hicieron planes. La memoria era tan dolorosa que la apartó. Esos recuerdos ya no le pertenecían. Pertenecían a una vida que se había revelado una mentira. En algún momento, entre una ola de dolor y otra, la puerta se abrió. No era Marcos, era Alex. Entró dudando, su rostro expresando una mezcla de profunda preocupación y respeto por su espacio. No traía flores o globos, solo un vaso de agua con hielo y una presencia sólida y tranquilizadora. «Vine tan pronto como pude», dijo, la voz baja. «¿Cómo estás?» Las lágrimas brotaron en los ojos de Clara. Esta vez, no de dolor o rabia, sino de un alivio abrumador. La simple presencia de un rostro amigo rompió la barrera de su compostura. «Él está aquí, Alex», susurró ella, «con otra mujer, embarazada». Alex no mostró shock, solo asintió lentamente, sus ojos oscuros llenos de una comprensión que decía que él nunca había confiado en Marcos. Acercó una silla a la cama, sentándose sin decir una palabra. No hizo preguntas, no ofreció consejos vacíos o palabras de pena. Simplemente se quedó allí, presente. Su presencia silenciosa era exactamente lo que Clara necesitaba. No era un sustituto del marido, sino un guardián de su dignidad. Cuando vino la siguiente contracción, un espasmo violento que arqueó su espalda, ella instintivamente extendió la mano. Alex la sujetó sin dudar, su mano grande y firme envolviendo la suya. La dejó apretar con toda su fuerza, absorbiendo su dolor sin quejarse. En ese apretón de manos, había más apoyo y lealtad de lo que había recibido de Marcos en los últimos meses. Mientras tanto, en una habitación no muy lejos de allí, Marcos vivía su propio infierno particular. Vanessa no estaba de parto. Eran contracciones de Braxton Hicks, la falsa alarma que el médico explicó con una paciencia cansada. Pero Vanessa se negaba a aceptarlo. Insistía en que algo iba mal, exigiendo exámenes, atención, manteniendo a Marcos atado a su lado con una telaraña de manipulación y drama. «No me vas a dejar sola, ¿verdad, amor?», decía ella, los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Tu esposa me estresó. Eso podría dañar a nuestro bebé». Marcos se sentía sofocado. La culpa por Clara lo corroía, una úlcera quemando en su estómago. La imagen de ella en el pasillo, el shock y el dolor en sus ojos, la forma en que las imágenes del ultrasonido cayeron al suelo, aquello lo perseguiría para siempre. Intentó salir de la habitación de Vanessa, diciendo que necesitaba encontrar a Clara, pero Vanessa agarró su brazo con una fuerza sorprendente.
Si sales por esa puerta, le cuento a todos en este hospital lo que hiciste. Voy a destruir tu empresa. Voy a destruirte, amenazó ella, la voz un silbido bajo y venenoso. La máscara de víctima se había caído, revelando a la depredadora debajo, y Marcos, débil y acorralado por sus propias malas elecciones, cedió. Se quedó. Eligió la amenaza más ruidosa, el problema más inmediato, abandonando la crisis silenciosa y real de su verdadera esposa. Se sentó al lado de la cama de Vanessa, respondiendo monómicamente a sus quejas, el celular en su mano. Veía las llamadas perdidas de su madre, de su suegro. El mundo exterior estaba empezando a notar su ausencia, pero el miedo lo paralizaba. Había creado un monstruo, y ahora ese monstruo lo mantenía con una correa. La victoria temporal de Vanessa era absoluta. Tenía al hombre, la atención, el control. Lo había aislado de su vida real, convirtiéndolo en un prisionero en su drama fabricado. De vuelta a la habitación de Clara, el parto progresaba implacablemente. Alex continuaba a su lado, un pilar silencioso. Le humedecía los labios con un paño, le susurraba palabras de aliento y, lo más importante, era testigo de su fuerza. Veía a la mujer que siempre había admirado de lejos, luchar la batalla de su vida con una valentía que lo dejaba maravillado. Ya no había lágrimas en el rostro de Clara. El dolor la había purificado, quemando todo, excepto la determinación. Ya no estaba dando a luz al hijo de Marcos, estaba dando a luz a su hijo. Con cada contracción, se desprendía un poco más del hombre que la traicionó, y se aferraba más a la madre en la que se estaba convirtiendo. Cuando el médico anunció que era hora de pujar, una nueva energía la llenó. Era la recta final. Alex sujetó su mano con más fuerza, su mirada fija en la de ella. «Puedes hacerlo, Clara. Eres la mujer más fuerte que conozco», le dijo, y ella le creyó. Con un grito que era una mezcla de dolor, rabia y liberación, trajo a su hijo al mundo. El llanto agudo del bebé llenó la habitación. El resto desapareció. El médico colocó al pequeño ser, cálido y resbaladizo, sobre su pecho. Y mientras Clara miraba el rostro de su hijo, el mundo exterior se desvaneció. No había traición, no había hospital, no había soledad. Solo había ella y él. Un nuevo comienzo. Una vida entera de amor incondicional en sus brazos. La victoria de Vanessa, en su habitación silenciosa y sin bebés, de repente pareció lo que realmente era. Vacía e insignificante. Las primeras horas con su hijo, a quien llamó Leo, fueron un borrón de emociones puras y agotamiento. El mundo se resumía a la pequeña habitación del hospital, al olor a recién nacido y al calor del pequeño cuerpo contra el suyo. Alex se despidió discretamente poco después del nacimiento, prometiendo volver al día siguiente y dándole el espacio que necesitaba para reconectar con el bebé. La ausencia de Marcos era un hecho consumado, una herida que aún latía, pero que estaba siendo cubierta por la capa protectora del amor materno. Clara no lloró más. La energía que antes se gastaba en dolor y humillación, ahora estaba enfocada enteramente en Leo. Lo amamantó, le cambió su primer pañal y simplemente lo observó dormir, maravillada con la perfección de sus pequeños dedos y la forma en que su boca se movía en sueños silenciosos. Él era la prueba viviente de que algo bueno y verdadero había surgido de la ruina de su matrimonio. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, trayendo una luz que parecía prometer un nuevo día, no solo en el calendario, sino en su vida. Fue entonces cuando la puerta se abrió y apareció una figura dudosa. Era Marcos.
Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, su ropa estaba arrugada y su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. Sostenía un ramo de rosas que parecía patéticamente inadecuado para la gravedad de la situación. Su mirada cayó sobre la cuna al lado de la cama de Clara y luego en el rostro de ella. Había una mezcla de alivio, culpa y un miedo desesperado en sus ojos. Clara, supe que el bebé nació. Yo. Lo siento mucho. Empezó, la voz ronca. Clara lo observó en silencio, el corazón latiendo de forma controlada. La visión de él no provocó la explosión de rabia que ella esperaba. En cambio, sintió una especie de distancia fría, como si estuviera observando a un extraño que un día había conocido muy bien. ¿Sientes mucho qué, Marcos?, preguntó ella, la voz tranquila y nivelada, lo que pareció desarmarlo más que cualquier grito. ¿Por haberme abandonado mientras entraba en labor de parto o por tener una doble vida a mis espaldas? Él se encogió con la franqueza de ella. Lo sé. No tengo excusas. Entré en pánico, Vanessa. Ella me manipuló, me amenazó. La excusa era tan débil, tan autocentrada, que Clara sintió una oleada de desprecio. Él no estaba allí para disculparse de verdad. Estaba allí para gestionar los daños, para intentar salvarse a sí mismo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Clara, el tono todavía peligrosamente calmado. Le dieron el alta esta mañana. No era nada, falsa alarma, dijo él, como si eso lo absolviera. La ironía era abrumadora. Mientras él estaba siendo manipulado por una falsa alarma, ella pasaba por la aprobación real y transformadora del parto, sola. ¿Entonces cumpliste tu deber con ella y ahora viniste a cumplir conmigo? ¿Como si yo fuera solo un ítem más en tu lista de problemas a resolver?, replicó ella. Antes de que Marcos pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez era el doctor Almeida, el jefe de obstetricia, un hombre de mediana edad con un aire serio y profesional. Él no sonrió. Su mirada pasó de Clara a Marcos y carraspeó. «Señor y señora Andrade, ¿puedo hablar un momento? Es un asunto un tanto delicado». La formalidad y la gravedad en su tono inmediatamente los pusieron a ambos en alerta. Marcos, claramente pensando que el problema estaba relacionado con Clara o Leo, dio un paso adelante. ¿Pasó algo con el bebé? ¿Con mi esposa? La palabra mi esposa sonó hueca y falsa en el aire. El doctor Almeida ignoró la pregunta de Marcos y se dirigió a ambos. En realidad, el asunto concierne a un incidente ocurrido ayer. Involucra al señor, a su esposa y a otra paciente, la señora Vanessa Ríos. El nombre de Vanessa flotó en el aire como una toxina. Marcos palideció visiblemente. Debido a la situación inusual y a la alegación pública de la señora Ríos de que el señor era el padre del bebé que esperaba, y considerando el estrés causado a su esposa, que es nuestra paciente, el hospital tiene un protocolo. Realizamos una verificación de paternidad. Es un procedimiento estándar en casos de disputas o incertidumbres que ocurren en nuestras instalaciones para garantizar la precisión de los registros y el bienestar de todos los involucrados. Marcos parecía confuso. ¿Verificación? ¿Pero cómo? El médico continuó impasible. La señora Ríos ingresó quejándose de contracciones y durante los exámenes se recogió una muestra de su sangre. El señor también es un acompañante registrado en el sistema del hospital y sus datos, incluido su tipo sanguíneo, están en nuestros archivos de visitas anteriores con su esposa. El análisis preliminar de compatibilidad sanguínea es un procedimiento rápido. El doctor Almeida hizo una pausa mirando directamente a Marcos, cuyo rostro ahora era una máscara de pánico creciente. El mundo pareció desacelerarse.
Clara contuvo la respiración sin saber qué esperar. Ella había asumido que la paternidad de Marcos sobre el bebé de Vanessa era un hecho. El giro que siguió fue algo que ni en sus sueños más salvajes de justicia podría haber imaginado. Los resultados son concluyentes, declaró el médico, el tono factual y sin emoción. Basado en la incompatibilidad de los tipos sanguíneos entre el señor y el feto, es médicamente imposible que el señor sea el padre biológico del bebé de la señora Ríos. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Marcos se quedó boquiabierto, el ramo de rosas resbalando de su mano y cayendo al suelo con un golpe sordo. ¿Imposible? No, no puede ser. Ella me lo aseguró. Nosotros, balbuceó, mirando al médico como si hubiera hablado en otro idioma. La verdad lo golpeó como un tren de carga. No solo había sido un traidor, había sido un tonto, un completo y absoluto idiota. Vanessa no solo lo había engañado sobre su amor o lealtad, lo había engañado sobre la propia premisa de su relación paralela. El niño, la gran arma que había usado para manipularlo y atraparlo, nunca fue suyo. Clara sintió una risa burbujear en su pecho, una risa que era parte shock, parte alivio, y parte una satisfacción sombría e innegable. La justicia poética era tan perfecta, tan devastadora, que era casi cómica. Marcos había destruido su familia por una mentira. La humilló públicamente por un niño que no era suyo. La abandonó durante el nacimiento de su verdadero hijo para consolar a una mujer que lo estaba usando de la forma más fundamental posible. La falsa victoria de Vanessa no solo se derrumbó, explotó, llevándose consigo toda la estructura de la traición de Marcos. Él no era un villano trágico, dividido entre dos amores. Era solo un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Y en medio de todo eso, la verdad, fría, clínica e innegable, había sido entregada no por un detective privado o una confesión llorosa, sino por un simple test de ADN hospitalario. El karma no solo tocó a la puerta, la derribó con la fuerza de una certeza científica. La revelación del doctor Almeida flotó en el aire como humo, denso y sofocante. Marcos permaneció congelado, el rostro un lienzo de incredulidad, transformándose lentamente en horror. La lógica de la traición, por distorsionada que fuera, se derrumbó. Él no era un hombre dividido entre dos familias, era el arquitecto de su propia ruina, engañado por la misma persona por la que había traicionado todo lo que importaba. El sonido que emitió fue un gemido bajo, el sonido de un hombre viendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Miró a Clara, los ojos desesperados buscando. ¿Qué? Absolución. Simpatía. No encontró nada de eso. Lo que vio en su rostro fue algo mucho más aterrador. Calma. Una calma glacial que no ofrecía puerto seguro. Clara, por su parte, sintió una claridad cortante. El dolor de la traición seguía allí, una brasa profunda en su pecho. Pero la humillación había sido lavada por esa ola de verdad irónica. La mujer que la confrontó con tanta arrogancia que usó su embarazo como un arma, era una fraude. Y Marcos, el hombre que ella un día amó, era el tonto que había caído en su trampa. Yo necesito... tartamudeó Marcos, girándose instintivamente hacia la puerta, como si pudiera de alguna manera confrontar la mentira y deshacerla. Pero Clara habló, la voz sonando alta y clara en el silencio de la habitación. No, no vas a ir a ninguna parte. Él se detuvo, girándose para mirarla. La autoridad en su voz era nueva, forjada en el fuego del dolor y la soledad de las últimas 24 horas. Te vas a quedar aquí. Me debes eso. El doctor Almeida,
sintiendo que su parte estaba cumplida y que la tormenta que se formaba era estrictamente personal, dio un asentimiento profesional. Mis felicitaciones de nuevo por el bebé, señora Andrade. Si necesita algo, simplemente llame a la enfermera. Y con eso se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándolos solos con los destrozos de su matrimonio. Las rosas en el suelo, muertas. Marcos se desplomó en una silla, la misma que Alex había ocupado, y enterró el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban. Clara, te lo juro, no lo sabía. Ella me dijo, me hizo creer. Su voz era un murmullo roto, el sonido de la autocompasión. Clara lo observó sin una gota de pena. ¿Importa eso, Marcos? ¿Importa si fuiste un traidor o un traidor estúpido? El resultado para mí es el mismo. Me rompiste, me humillaste delante de extraños, me dejaste pasar por el nacimiento de nuestro hijo sola. Cada palabra era una piedra, lanzada con precisión. Ella no estaba gritando. La frialdad de su entrega era mucho más devastadora. Yo estaba aquí con dolor, asustada, y lo único en lo que podía pensar era que el hombre que prometió protegerme estaba en otra habitación, sujetando la mano de la mujer que me apuñaló por la espalda. Y todo por una mentira. Cambiaste a tu hijo de verdad por un hijo de mentira. El peso de esa última frase pareció aplastarlo. Levantó la cabeza, el rostro mojado de lágrimas. Por favor, Clara, por favor. Cometí el mayor error de mi vida. Te amo. Amo a nuestro hijo. Podemos arreglar esto. Haré cualquier cosa. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Alex. Cargaba 2 bolsas de papel, una con comida de verdad, no de hospital, y otra con artículos esenciales para un bebé que imaginó que Clara podría necesitar. Se detuvo en la puerta, evaluando la escena. Clara en la cama, fuerte y regia en su dolor. Marcos, un hombre deshecho, llorando en una silla, y las rosas pisoteadas en el suelo. «Disculpa, ¿interrumpo?», preguntó él, el tono educado, pero los ojos fijos en Clara, preguntando silenciosamente si quería que se fuera. Clara miró a Alex y luego de vuelta a Marcos, y entonces hizo su elección. «No, Alex, no estás interrumpiendo. De hecho, llegaste justo a tiempo. Por favor, entra». Alex entró, colocando las bolsas en una mesa. Le dio un asentimiento de cabeza corto y frío a Marcos, un mínimo reconocimiento de su existencia. La presencia de Alex en la habitación, tranquilo, servicial y leal, era un contraste flagrante con el caos emocional de Marcos. Él era un espejo que reflejaba todo lo que Marcos no era y no había sido. Marcos miró de Alex a Clara, la comprensión comenzando a surgir en medio de su pánico. «¿Qué hace él aquí?», preguntó, un rastro de su antigua arrogancia y posesividad emergiendo. «Está aquí porque yo lo llamé», respondió Clara, simplemente. «Estuvo aquí anoche. Me sujetó la mano mientras daba a luz a nuestro hijo, Marcos. Me dio agua. Me dijo que era fuerte. Hizo el papel que se suponía que era tuyo». La confesión golpeó a Marcos con la fuerza de un puñetazo. La imagen de otro hombre al lado de su esposa durante un momento tan íntimo era una nueva capa de tortura. ¿Tú te acostaste con él?» La acusación era desesperada. Un intento de transferir la culpa, de hacerla tan sucia como él. Clara se rió, un sonido corto y sin alegría. «Dios mío, Marcos, realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿Tu mente es tan corrupta que no puedes concebir un acto de pura bondad? ¿De amistad? No, no me acosté con él. Él me respetó». Una palabra cuyo significado pareces haber olvidado. Luego se volvió hacia Marcos
y el acto final de su venganza emocional comenzó. Suavizó la expresión, dejando que un rastro de vulnerabilidad apareciera en su rostro. Extendió la mano en su dirección. Marcos, mírame. Confundido, pero aferrándose a ese hilo de esperanza, se levantó y se acercó a la cama, tomando su mano como un hombre que se ahoga, se agarra a un naufragio. Sé que te equivocaste, dijo ella, la voz ahora suave, casi un susurro. Sé que fuiste engañado, y una parte de mí, todavía ama al hombre con el que me casé. Las lágrimas de Marcos se redoblaron, esta vez de alivio. Clara, oh Clara, te amo tanto. Vamos a superar esto, lo prometo. Se inclinó para besarla, el rostro lleno de una esperanza patética, y fue entonces cuando ella retiró la mano, en el último segundo. Su beso encontró el aire. Su rostro se desmoronó, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. Pero ese hombre, continuó ella, la voz volviendo a ser fría como el hielo, murió ayer en ese pasillo. Lo que queda es solo un cobarde, y no criaré a mi hijo a la sombra de uno. La transformación fue tan rápida, tan brutal, que Marcos retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. La esperanza en su rostro se desintegró, sustituida por la misma incredulidad de antes, pero ahora final, sin apelación. ¿Qué? Susurró. Se acabó, Marcos, dijo ella, cada palabra un clavo final en el ataúd. Quiero el divorcio, quiero la custodia total de Leo, y quiero que salgas de esta habitación ahora. Miró a Alex, que observaba todo en silencio. Alex, ¿puedes ayudarme a arreglar mis cosas? Creo que el médico me dará el alta pronto, y no quiero volver a esa casa. El pedido no era solo logístico, era una declaración. Ella estaba eligiendo su futuro, y Marcos no era parte de él. La venganza de Clara no fue una confrontación a gritos en el pasillo del hospital. Fue una ejecución silenciosa y metódica, llevada a cabo en la calma de su habitación de recuperación. Ella le permitió ver la verdad, le permitió confesar, le permitió suplicar. Le dio un atisbo de un perdón que él deseaba desesperadamente, solo para arrebatárselo en el momento en que más creía en él. Ella no lo destruyó con rabia, lo desmanteló con dignidad. Marcos se quedó allí, un hombre roto en una habitación de hospital, habiendo perdido a su esposa, su hijo y su amante en menos de un día. Todo por una mentira que él estuvo dispuesto a creer. Había caído en desgracia, no por un gran escándalo público, sino por el acto silencioso y poderoso de una mujer que decidió que valía más. La orden de Clara de que se fuera flotó en el aire, final e irrevocable. Marcos miró de su rostro impasible al de Alex, que ahora se movía con un propósito silencioso, comenzando a organizar las pocas pertenencias de Clara. La escena era la de una vida siendo reempacada, una vida de la que él estaba siendo sumariamente excluido. Ya no hubo más súplicas. La derrota final lo había vaciado de toda lucha. Era una cáscara vacía, perseguida por los fantasmas de sus propias decisiones. Con una última mirada a la cuna donde Leo dormía, ajeno al terremoto que había demolido su familia antes incluso de conocerla, Marcos se giró y salió. El clic de la puerta, cerrándose tras él, fue el sonido más fuerte que Clara jamás había oído. Fue el sonido de la libertad. Fue el sonido del fin. En el momento en que se fue, una oleada de agotamiento la golpeó, tan poderosa que se recostó en las almohadas, cerrando los ojos. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación se disipó.
dejando atrás el dolor crudo y la realidad de su nueva situación. Era una madre soltera. Su matrimonio había terminado. Su futuro, antes un camino claro y bien pavimentado, era ahora un territorio desconocido. Alex detuvo lo que estaba haciendo y se acercó. ¿Estás segura?, preguntó él, la voz baja, no cuestionando su decisión, sino ofreciendo una última oportunidad para que ella misma la procesara. Clara abrió los ojos y lo miró. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida», respondió ella, y la firmeza en su propia voz la sorprendió. La mujer que había entrado en ese hospital 24 horas antes, feliz y un poco ingenua, ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más dura, pero también más verdadera. Mientras Alex la ayudaba con los preparativos para el alta, el destino de Vanessa estaba siendo sellado en otro lugar. Después de recibir el alta con la excusa barata de estrés, intentó llamar a Marcos repetidamente. Las llamadas iban directo al buzón de voz. El pánico comenzó a instalarse. Su plan, tan cuidadosamente construido, se estaba descarrilando. El embarazo, su póliza de seguro, su arma de manipulación, había sido el señuelo perfecto para un hombre culpable y rico como Marcos. El verdadero padre era un ligue pasajero, un hombre sin recursos y sin interés en asumir responsabilidades que desapareció tan pronto como ella le contó sobre el bebé. Marcos era el objetivo, el premio. La escena en el hospital había sido un acto calculado, diseñado para forzar su mano, para cimentar su posición y alienarlo permanentemente de su esposa. Ella no contaba con la fría eficiencia de un protocolo hospitalario. Su caída comenzó con una simple notificación por correo electrónico. Era del Departamento de Recursos Humanos, de la empresa donde trabajaba como consultora de marketing. La misma empresa donde Marcos era un ejecutivo senior. El correo electrónico era corto y formal, informándole de que su contrato estaba siendo rescindido con efecto inmediato, citando una cláusula de conducta moral que prohibía relaciones inapropiadas que pudieran comprometer la integridad de la empresa. Alguien había hablado. Marcos, en su espiral de desesperación y rabia por haber sido engañado, probablemente había hecho una sola llamada. Un acto de venganza mezquino contra la mujer que lo había hecho un tonto. De repente, Vanessa no solo había perdido a su futuro patrocinador, había perdido su medio de vida. La humillación siguiente fue aún más pública. Amigos en común, que antes la escuchaban con simpatía mientras pintaba a Clara como una esposa fría y negligente, ahora la miraban con desprecio. La historia se extendió como el fuego. No su versión, sino la verdad. La traición, el falso embarazo, el enfrentamiento en el hospital. Ya no era la víctima trágica, era la estafadora desenmascarada. La justicia emocional de Clara, sin embargo, no provino de presenciar la caída de Vanessa de lejos. Vino de sus propios actos de recuperación. Dejar el hospital fue el primer paso. Alex la llevó no a la casa que había compartido con Marcos, un lugar ahora perseguido por mentiras, sino a un hotel cómodo que él reservó, asegurando que ella y Leo tuvieran un santuario neutral y seguro. Él se encargó de todo, desde cargar las maletas hasta asegurarse de que la habitación tuviera una cuna adecuada, actuando con la eficiencia silenciosa de alguien que genuinamente se preocupa, sin esperar nada a cambio. En los días que siguieron, Clara operó con una determinación enfocada. Contrató a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Cuando Marcos intentó contactarla a través de correos electrónicos y mensajes de texto repletos de súplicas y promesas, ella simplemente los reenviaba a su abogada, creando una barrera impenetrable. Se negó a ser arrastrada de vuelta a su drama.
El triunfo de Clara se construyó en pequeños momentos de poder reconquistado. Fue en la forma en que aprendió a calmar el llanto de Leo en medio de la noche, sola. Fue en la primera vez que lo llevó a pasear por el parque, sintiendo el sol en su rostro y dándose cuenta de que la felicidad no dependía de nadie más. Fue en la conversación que tuvo con sus padres, donde, en lugar de presentarse como una víctima, contó la historia con una honestidad brutal, tomando el control de la narrativa de su propia vida. No ocultó el dolor, pero tampoco dejó que la definiera. Su fuerza no residía en la ausencia de sufrimiento, sino en su negativa a ser destruida por él. La punición de Vanessa, por otro lado, fue una espiral descendente. Sin empleo y con la reputación hecha añicos, se encontró aislada. El embarazo, que se suponía que era su mayor ventaja, se convirtió en una carga financiera y social. Terminó volviendo a casa de sus padres en otra ciudad, una mujer derrotada, cuyo intento de dar un golpe en la vida resultó en su propia ruina. No fue a la cárcel, no sufrió violencia física. Su punición fue más sutil y, quizás, más cruel. Fue forzada a vivir con las consecuencias de su propio carácter, despojada de la admiración y el estatus que tanto codiciaba. Para Clara, la justicia final no era sobre venganza, sino sobre trascendencia. Aproximadamente un mes después del nacimiento de Leo, estaba sentada en un café, esperando a Alex para un almuerzo de amigos. Estaba hojeando apartamentos de alquiler, planeando su nuevo comienzo. Parecía diferente. Había una nueva confianza en su postura, una claridad en su mirada. Ya no era la esposa traicionada. Era Clara, madre de Leo, una mujer redescubriéndose. Cuando Marcos entró en el café, fue por casualidad. Él la vio antes de que ella lo viera. Parecía más delgado, demacrado. La observó por un momento, tal vez reuniendo coraje para acercarse. Pero, entonces, llegó Alex. Él sonrió al ver a Clara, le entregó un pequeño juguete que había comprado para Leo y se sentó frente a ella. La conversación entre ellos era fácil, llena de risas y respeto mutuo. No era un romance floreciendo, al menos no todavía. Era algo más profundo, una asociación basada en la integridad. Marcos presenció esa escena por un momento, la escena de su antigua vida continuando bellamente sin él, con otro hombre, un hombre mejor, ocupando el espacio que él había abandonado. No se acercó. Simplemente se dio la vuelta y salió del café, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. No era solo una esposa, era un mundo entero. Y esa, para Clara, fue la verdadera justicia emocional. No la destrucción de él, sino la construcción inquebrantable de sí misma. El tiempo tiene una forma curiosa de lijar los bordes del dolor, no para que desaparezca, sino para que podamos sostenerlo sin cortarnos. Pasaron 6 meses. La vida de Clara no se transformó en un cuento de hadas de la noche a la mañana. La reconstrucción fue un trabajo lento, metódico, como armar un mosaico con los pedazos de un jarrón roto. Había días de una soledad abrumadora, noches en las que el llanto de Leo parecía un eco de su propia tristeza. Pero, a diferencia de antes, la tristeza ya no era un pozo sin fondo. Era solo un color en el espectro de su nueva vida, un color que, por contraste, hacía que la alegría fuera aún más vibrante. Encontró un apartamento encantador en un barrio arbolado, un espacio que era solo suyo y de Leo. Cada rincón lleno no con los recuerdos de una vida pasada, sino con las promesas de una futura. Alex permaneció una constante. Su amistad se profundizó, evolucionando naturalmente hacia un afecto que ninguno de los dos sentía la necesidad de apresurar o etiquetar. Él estaba allí, no como un salvador, sino como un compañero,
celebrando las pequeñas victorias y ofreciendo un hombro en los días difíciles. Se enamoró no de la mujer que rescató, sino de la mujer que se rescató a sí misma. Marcos, por su parte, existía ahora en la periferia de su vida, una figura fantasmal definida por pagos de manutención y comunicaciones a través de abogados. Intentó, al principio, luchar por la custodia compartida, pero su ausencia en el nacimiento de Leo y las circunstancias de su traición fueron armas poderosas en manos de la abogada de Clara. Fue reducido a visitas supervisadas, encuentros agridulces y cronometrados con un hijo que lo miraba con la curiosidad indiferente de un bebé por un extraño. La verdadera punición de Marcos no fue financiera o legal, fue el vacío. Tenía el apartamento de lujo, el coche caro, la carrera intacta, pero volvía a una casa silenciosa, una casa que resonaba con el fantasma de la familia que él mismo implosionó por un espejismo. Para sorpresa, el verdadero epílogo que nadie esperaba no vino de Clara, Marcos o Vanessa. Vino de una fuente anónima, un sobre sin remitente dejado en la recepción del nuevo despacho de Clara, donde había comenzado a trabajar como consultora freelance. Dentro del sobre no había carta, solo un pendrive. Intrigada y un poco aprensiva, lo conectó a su portátil. El archivo era un audio, una grabación. La voz era de Vanessa, pero no estaba hablando con Marcos. Estaba hablando con otra mujer, riendo. «El idiota cayó como un pato», decía la voz de Vanessa, llena de un veneno divertido. Solo necesité llorar un poco, decir que el bebé era de él y estaba listo para dejar a la santurrona de la esposa. Los hombres son tan predecibles. El plan era simple: asegurar el bebé, asegurar su dinero. Y luego, en 1 o 2 años, nos deshacíamos de él y nos quedábamos con todo. La otra voz en la grabación se rió. ¿Y la esposa? ¿No te dio pena? La respuesta de Vanessa fue lo que hizo que la sangre de Clara se congelara. ¿Pena? Querida, ella no fue un daño colateral. Ella era el objetivo. No lo entiendes. Marcos era solo la herramienta. La venganza era contra ella. La grabación continuó. Y la verdad, mucho más oscura y compleja de lo que Clara jamás había imaginado, salió a la luz. La otra mujer en la grabación era la hermana mayor de un exnovio de Clara, de la época de la universidad. Un chico que Clara dejó porque era abusivo y controlador. Aparentemente, él nunca superó la ruptura y pasó años nutriendo un resentimiento enfermizo. Su hermana y Vanessa eran amigas de la infancia. El plan no era solo sobre dinero. Fue una venganza a largo plazo, orquestada por poder. Vieron el matrimonio feliz de Clara, su vida perfecta, y decidieron destruirla de la manera más cruel posible, usando la lealtad de su propio marido como arma contra ella. Marcos no fue el jugador, fue el tablero de ajedrez. La traición no fue un acto de debilidad de él, fue un acto de guerra contra ella. Clara apagó la grabación, las manos temblando. La revelación no trajo rabia, trajo una paz extraña y terrible. La historia no era sobre la debilidad de un hombre o la avaricia de una mujer. Era sobre la envidia, un veneno que se pudre de lejos. Y, al final, su plan fracasó. Sí, rompieron su matrimonio, pero no la rompieron a ella. Por el contrario, la forzaron a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Inadvertidamente, la empujaron a una vida más auténtica y a un amor basado en el respeto, no en la posesión. Ella borró el archivo, no se lo reenvió a nadie, no lo usó como arma. Su venganza no merecía ni un segundo más de su energía. Su justicia ya había sido servida por su propia incompetencia y maldad.
La mayor victoria de Clara no fue exponerlos, sino darse cuenta de que eran irrelevantes. Esa noche, con Leo durmiendo tranquilamente en la cuna y la luz de la ciudad brillando afuera, Alex llegó para la cena. La encontró pensativa, mirando por la ventana. ¿Todo bien?, preguntó. Ella se giró y sonrió, una sonrisa genuina, libre de sombras. Todo genial, dijo ella. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos. El futuro aún era incierto, pero por primera vez, la incertidumbre no daba miedo. Era una promesa, la promesa de que las mejores partes de su historia aún no habían sido escritas. Había entrado en ese hospital para un chequeo de rutina y en su lugar recibió un diagnóstico completo sobre su vida. Y la cura, se dio cuenta, no era olvidar la traición. Era entender que algunas traiciones no son sobre ti. Son sobre los demonios de aquellos que te traicionan. Y tu única obligación es salirte del camino del fuego y dejar que se quemen en sus propias llamas. La verdad siempre encuentra su camino, pero a veces no viene a castigar, sino a liberar.